Amigos, bienvenidos. Un gusto como siempre, como cada semana en este punto de reunión, en donde estás conmigo, pero en realidad es un espacio para ti. Te agradezco estos minutos porque es una conexión para empezarte a reconocer, empezarte a dar cuenta que hay miles de cosas que han vivido dentro de ti, esperando que les des tu emoción, esperando que les des tu atención y que a partir de ahí comience a transformarse tu vida de una manera maravillosa. El programa de hoy es un programa, siempre tengo grandes invitados, pero tengo un programa muy especial, muy diferente, porque va dirigido a inspirarte con una historia inspiradora de vida, de transformación en vida, pero además a contactarte con las emociones que a veces ni siquiera te das cuenta que te habitan, que solamente surgen, a inspirarte desde el amor, a inspirarte desde las letras, desde la poesía. Y me da muchísimo gusto recibir a un gran invitado, escritor, poeta, gran ser humano, Ricardo Talavera. Un gusto que estés con nosotros. Muchísimas gracias, Vero. Ahora sí, encantado de estar aquí con ustedes, con tu público, y feliz obviamente de vivir esta experiencia y de poder compartir un poco de lo que hacemos, de lo que hago, de mis locuras, de mis letras y tantas cosas que quedan por descubrir, ¿no? Siempre, en todo momento, ¿verdad? Así a mí me es. gustaría, sobre todo porque a veces las personas creemos en ciertas habilidades, talentos que tenemos y los dejamos ahí guardados. Uh-huh. Y yo creo que una parte muy inspiradora de tu historia, además ya de lo que plasmas en letra, es Ajá. cómo es que en verdad te apoderas de este talento, de este don, y decides volverlo parte completamente de tu vida. Pues yo creo que en la vida se van dando ciertas circunstancias, ¿no? Realmente hay situaciones que uno no espera, que uno no proyecta. Realmente, como decía mi abuelo, uno no es dueño de la verdad y uno no tiene la factura de todas las cosas que uno compra o que comparte. Se va dando por herencias, ¿no? En este caso, el primer escritor que conozco fue mi abuelo, ¿no? Él era, todo un bohemio, cantaba, toreaba, pintaba, las componía en el aire, ¿no? Entonces, motociclista, forestal, toda una historia tipo Pedro Infante, ¿no? De amor, de pasión, de vida. Una persona que falleció a los 65 años, pero vivió una vida muy intensa. Tuvo 11 hijos, uno de esos hijos, pues mi papá, el mayor de sus 11 hermanos, 8 mujeres y 3 hombres. Entonces, de ser una familia, los Álvarez, en Guadalajara, era una familia, de hecho salía en las noticias. De hecho, por ahí tengo un recorte periódico de que era una familia muy adinerada que se iban a Chapala en coche. Era de las primeras familias en Jalisco que se iban a Chapala en coche, ¿no? Obviamente un coche, ya sabes, de esos antiguos, obviamente. Entonces, la historia de mi padre fue una historia muy sufrida, porque de estar en la mejor escuela de Guadalajara, vivir en una cuna de oro, con su familia, su mamá y demás, pierden toda la fortuna. Mi abuelo, jugador, torero, etcétera, se echó 11 casas de millones de pesos que mi abuela enamorada le fue cediendo. Entonces, entre los negocios, mujeres, los viajes, los toros, el vino, etcétera, etcétera, perdió todo. Entonces deja en la pobreza a la familia, y mi padre tiene que empezar a trabajar desde los 11 años de edad. Muy pequeñito. Entonces mi padre se olvida de muchas cosas de su niñez, ¿no? Imagínate a los 11 años de edad tener que mantener a 10 hermanos, ¿no? Y los que vinieron saliendo después. Acumulando. Exacto, se iba creciendo hasta finalmente llegar a ser 10 en responsabilidad de él. Entonces,
cuando obviamente yo conozco a mi padre, nazco y se da esta cosa de la familia, de nosotros, él resulta que escribía poesía. Él era poeta de nacimiento. Y los guardaba. Y los guardaba. Él tenía una libreta enorme y él hacía sus escritos, y obviamente la prosa, la rima. Y mi madre le terqueaba mucho con él, le decía, llévalos a tal periódico y están hermosos, están hermosísimos y comparte. Finalmente pues mi papá iba cediendo y se publicaron sus poesías durante más de 14 años en el periódico El Norte en Monterrey. Después nos fuimos a vivir a Mazatlán, y en Mazatlán, en el periódico El Sinaloense, también se empezaron a compartir sus poesías en un pedacito del periódico que se llamaba El Rincón Poético, de Roberto Talavera, ¿no? Roberto Talavera Álvarez. Entonces, bueno, parte de mi infancia fue convivir con este gran poeta, pero él sacrificó su carrera de escritor por nuestra familia, ¿no? Y por la economía, ¿no? Él dejó de perseguir su sueño, que es tema para un libro posterior que quiero hacer en homenaje a él, y yo creo que en homenaje a mucha gente que sacrifica sus sueños por la economía. Porque crees que la vida es afuera. Porque crees que la vida es afuera, por el que dirán, porque etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a final de cuentas, él sacrifica esta parte, sus dotes artísticos, termina sus obras, él pintaba hermoso, escribía muy bonito, y siempre desde niño pues me ponía a leer sus poesías y a declamar sus poesías pues en los concursos de la escuela, ¿no? Estaba realmente sí cercano a toda la inspiración y todo lo que escribía desde pequeño. Sí, yo fui el más cercano a esta parte de él, a esta vivencia de él. Mi hermano más grande pinta muy bonito, pinta caricaturas como tipo Trino. Uh-huh. Yo creo que los dones que nos dio mi padre o que nos dieron nuestros padres se dividieron así, pero a mí me tocó así la cachetada contundente de la parte de las letras, ¿no? Entonces, la literatura, leer, ser crítico, ¿no? ¿Desde cuándo sabías que querías hacerlo? Fíjate que he escrito desde siempre. En la secundaria me acuerdo que llegaban mis cuates y, oye Ricardo, fíjate que quiero ir, ando detrás de esta chava y ayúdame, escríbeme algo, y yo, bueno, pues, oye, ¿cómo es ella? No, pues es que es así, mira, es aquella que nos, ok, que tu pelo, que se mueve con el viento, ¿no? Y se lo daba, y al rato andaba con la chava, ¿no? Y terminaba el matrimonio. Sí, ya después se divorciaban, pero así fue como empecé. Entonces era se repetía esto, y después yo ya empecé a escribir mis propias cosas, ¿no? Después viajo por el mundo, una situación también muy, muy curiosa, trabajando para los cruceros Princess Cruises, y durante 4 años le doy la vuelta al mundo, ¿no? Entonces regreso de los cruceros con esta sapiencia impresionante de lo que es viajar por el mundo, pasar varios tornados, varios huracanes, varias muertes muy cercanas de conocidos, y toda sabiduría. Claro, y además tenías muchísimo para... Sí, y aparte le sumas las letras y le sumas la poesía, pues sí, realmente se dio una mezcla muy interesante, ¿no? No sé cómo andamos de tiempo. Regresamos entonces, y regresaste a escribir. Ok, regresamos, amigos, no se vayan, porque vamos a ver desde dónde Ricardo Talavera escribe. ¿En qué emociones? ¿Qué es lo que te inspira? Sí. ¿Qué es lo que motiva a llevar, ¿no? A llevar tanta emoción, tanto sentimiento a través de las letras? No se vayan, acompáñanos para el siguiente bloque. Muchas gracias. Quetzalcóatl, Tlazocamati, Intlali.